Ya estamos transmitiendo. Ok, ya estamos en línea, gracias. Bien, buenos días aquí en Lima y bueno, buenas tardes allá en España. Gracias a Luis Miguel Clave por aceptar esta convocatoria y apoyar al grupo de Hablemos de Historia. Y vamos a empezar automáticamente la entrevista con nuestro invitado, el doctor Luis Miguel Clave. Cedo el paso a Jesús Yarango. Jesús, empezamos. Buenas, es un placer tenerlos a todos ustedes y también tener al doctor Glave para poder conversar con él. Soy Jesús Yarango, egresado de la carrera de Historia de la Universidad San Marcos. Bueno, empezaré primero presentando al profesor. Él es licenciado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y también es doctor por la Universidad Pablo de Olavide. Es fundador del Centro Bartolomé de las Casas del Cusco y también fue investigador en el Instituto de Estudios Peruanos. Actualmente es investigador afiliado al Colegio de América de la Universidad Pablo de Olavide de España. También es un investigador habitual en el Archivo General de Indias y tiene diversas publicaciones, entre las que podemos destacar La República Instalada, Formación Nacional y Prensa en el Cusco, De Rosas Espinas, Economía, Sociedad y Mentalidades Andinas, siglo XVII. Igual algunos libros compilados, como el de La Independencia del Perú, concebida, conseguida, concebida, donde es editor junto con el profesor Carlos Contreras. Bueno, habiéndolo presentado, empezaremos un poco con la entrevista. Primero, profesor, nos interesaría saber cómo surgió su interés y vocación por la historia. Disculpe, profesor, ¿me escucha? ¿Profesor? Luis Miguel, ya estamos en el aire, Luis Miguel. Puedes... Creo que no tiene audio. La última parte, ¿eh? A ver, Jesús, si puedes repetirle la pregunta otra vez para empezar. La pregunta no llegó. Ah, disculpe, profesor. Bueno, le repito la pregunta. ¿Cómo surgió su interés y vocación por la historia? Bueno, primero quiero agradecerles por la invitación. Yo conozco a Daniel, a ti Jesús recién te conozco, pero a Daniel ya lo conozco hace tiempo. Es un entusiasta de estos medios, está haciendo un trabajo muy interesante de invitar personas y tratar de comunicarnos desde un sitio y desde otro. Así es que, claro, con todo gusto he respondido a la invitación. A ver, ¿me están escuchando bien ahí? ¿Me escuchas bien, Jesús? ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, profesor. Sí, todo bien. ¿Me escucha bien? Todo bien, todo bien. Vale. Bueno, venga. A ver, esa es la pregunta del millón a todos, ¿no? O sea, tú cuando conversas con alguien, con un historiador, una historiadora, ¿cómo fue que te interesaste en esto que estás haciendo, ¿no? Las respuestas pueden ser múltiples, ¿no? Múltiples como cuantos historiadores o historiadoras haya, ¿no? Yo no sé, como supuse que ustedes me preguntarían esto, yo creo que esto es algo que combina tanto de la persona, la rodea. Y otra cosa es las circunstancias con las que nos encontramos y que nos llevan en un determinado camino en la historia, ¿no? Entonces, esto depende del azar, ¿no? Depende casi del azar.
En mi caso, fueron múltiples factores, ¿no? Me avisan, por favor, si es que me están escuchando, porque ahora veo la pantalla. Sí, sí, hay por momentos se corta la señal un poquito, pero te avisamos nosotros. Te estamos escuchando, Luis Miguel. Tu micrófono, Luis Miguel, actívalo en la parte inferior. Ahora sí. Yo creo que no escucharon nada, ¿no? O sea, no sé si finalmente lo que estuve diciendo lo escucharon o no. Ahora sí te escuchamos claramente. Se estuvimos escuchando en un momento pequeño, estuvo un poco, se cortó, ¿ya? Pero puedes retomar, no hay ningún problema. Venga, bueno, a ver. Pero, bueno, yo sigo hablando, pero esto es como una especie de caja de sorpresas. De pronto estoy hablando a mí mismo. Espero que me estén escuchando. Bueno, ahí veo a Milagros. Bueno, a ver, sí, me alegra verte. Bueno, le decía a Jesús que esto es una dialéctica entre lo que uno quiere y las circunstancias con las que se encuentra, ¿no? En mi caso, digamos que yo tenía una clara vocación por las letras, por el estudio de la sociedad. No sabía exactamente qué cosa es lo que quería estudiar. Lo que yo estaba seguro era que por el estudio de las realidades sociales iba mi vocación. Hasta ahí es una vocación juvenil, ¿no? Juvenil, muy casi infantil, ¿no? De alguien que termina sus estudios escolares y que dentro de una familia que orienta a sus hijos a ser universitarios, pues bueno, pues decía, voy a ser universitario, quiero estudiar. Efectivamente era estudiante, era buen estudiante en el instituto, en el colegio, y quería hacer algo de letras. Pero eso podía hacer cualquier cosa, podía hacer derecho, podía hacer literatura, y cuando entré a la universidad, además, yo entré a la Universidad Católica, ahí fue donde mis padres pudieron matricularme. Por eso digo, son cuestiones que tienen que ver con las circunstancias de cada cual. Cuando ingresé en la universidad, las posibilidades se ampliaban, ¿no? Porque yo no tenía ni idea. Yo cuando estuve en el colegio no tenía ni idea de que yo podía decidir ser filósofo, pues, ¿no? O filólogo, ¿no? No se me ocurría que eso podía ser, ¿no? Mi padre más o menos me orientaba y pues, como leía y me iban las letras, pues bueno, podía ser abogado, se suponía, ¿no? Pues como eran los antiguos, ¿no? O sea, los abogados. Ya en la universidad pues se abrieron las mil flores, ¿no? Porque podía hacer uno cualquier cosa. Y ahí aparecieron para las ciencias sociales, podía ser antropólogo, sociólogo, y claro, podía ser historiador, ¿no? Entonces, claro, hasta ahí es un albur. Yo, ¿qué es lo que decidí? Ni siquiera decidí. Me matriculé en 2 facultades. Me matriculé en ciencias sociales para estudiar sociología y me matriculé en historia, ¿no? Aunque yo tenía claro que me gustaba la historia, pero en ese momento estamos hablando del Perú, de la época del gobierno de los militares, de Velasco Alvarado. En esa época, los estudios en ciencias sociales eran punteros en el Perú, ¿no? Ahí había una gran efervescencia de
de gente que opinaba, que discutía, que planteaban las mil posibilidades para el Perú. El Perú en ese momento vivía una época en la cual las cosas se iban planteando como posibilidades, ¿no? Se estaba acabando con una época, y efectivamente, al cabo de muchos años, de varias décadas, efectivamente el Perú acabó con una época, en esos momentos en los cuales yo y mis compañeros, compañeras estábamos estudiando, efectivamente las cosas se podían cambiar. Entonces, claro, para mí era muy, muy importante la posibilidad de estar en ese centro de debates que era la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica que marcó mi vida. Pero a la vez me interesaba la historia. Entonces, yo estudiaba historia y sin darme cuenta, claro, personas influían, ¿no? También te influyen maestros, maestras, ¿no? Personas en las cuales tú encuentras un reflejo, en las cuales tú encuentras en las cuales tú encuentras mensajes que te calan, y claro, poco a poco, pues claro, ese era mi gusto, era la historia, mi gusto era la historia. Pero como digo, en el momento en el que nos encontrábamos, yo estaba también estudiando sociología, y ahí había pues unos debates fantásticos. Esa época es impagable, haber vivido años 72, 73, 75, debatiendo con tanta gente, leyendo tantas personas que estaban comprometidas con cambiar la realidad del país. Eso fue algo magnífico. Y por eso me incliné a seguir esos estudios de sociología. Y al final, pues decidí que iba a juntar los créditos que tenía en historia con los créditos que tenía en sociología para ser sociólogo, ¿no? Pero lo que podríamos decirle a todos, ¿eh? A Jesús, ahora le diría, pues uno no es nada porque le hayan dado un título o porque haya terminado unos créditos. Uno va a comenzar a hacer algo conforme se enfrenta a las circunstancias de la vida, ¿no? Y entonces por eso decía, el azar, las circunstancias que se presentan, van a marcarte, y tú eso no lo puedes tú controlar. Yo no tenía la menor idea de que iba a terminar viajando al Cusco, porque se fundaba el Centro Bartolomé de las Casas, un grupo de dominicos que de la Teología de la Liberación habían formado una institución de investigación, habían conseguido fondos y reclutaron gente joven, entre los cuales estaba yo, para montar un nuevo centro de investigación. El hecho de trasladarme desde Lima, de ser un jovencito sanisidrino, estudiante de la Universidad Católica, aunque fuera militante de izquierda y todo, no me quitaban pues la marca de clase y la experiencia previa. Y claro, eso es lo que era yo, pero entonces ahí terminé yéndome pues al Cusco, ¿no? Entonces ya el encuentro con el Cusco, el encuentro con esa realidad, con esa región, como investigador, ya contratado para hacer investigaciones, eso marcó mi vida ya para siempre, ¿no? O sea, ahí no había manera de que no fuera historiador, aunque los estudios de historia no los hubiera terminado, y hubiera obtenido un cartón, un título de sociólogo, el Cusco hace que yo me convierta pues definitivamente en historiador. Era imposible que no fuera historiador en el Cusco. O sea, eso era, por eso es que yo siempre agradezco la experiencia cusqueña, ¿no? Eso fue un sello indeleble en mi vida, ¿no? Descubrir lo que era eso, ¿no? Descubrir lo que era el Perú. Ahí recién descubro lo que es el Perú, ¿no?
Y la dinámica del Cusco es la que hace que El audio está fallando un poquito, Luis Miguel. El audio, recién. Ahora sí te escuchamos. Obviamente, pues ya ahora mismo, pues sí, soy un historiador. Ya, Luis Miguel, terminaste de contestar la primera pregunta, ¿no? Porque te escuchamos un poco, al final te escuchamos un poquito que se cortó. Ya, Jesús, la segunda Sí, sí. pregunta, continúa. Profesor, usted nos habló un poco sobre, rápidamente, sobre las influencias que tuvo a lo largo de su carrera. ¿Me escucha? Las influencias. Ahora sí te escucho, Jesús. Sí. ¿Nos podría hablar un poco más sobre quiénes influyeron en su vocación y formación, tanto acá en la Católica, como supongo que también en el Cusco y en España? Se va la conexión. Bueno. ¿Me escucha ahora sí, profesor? Escucho, pero ¿Es entrecortado? Congelado. Luis Miguel, parece que es tu conexión de internet un poquito. Trata de Se va la conexión. Ahora sí te escuchamos perfecto. Ahora sí te escuchamos. Sí, es tu internet que se baja un poquito. Voy a ver si que se baja, ¿no? Bueno. ¿Ahora me escuchas, Jesús? Sí, ahora sí lo escucho, profesor. Perfecto. Bueno, entonces sí, efectivamente las personas que lo que les había dicho antes, ¿no? Efectivamente, hay personas que marcan, que te influyen muchísimo por distintas razones, ¿no? Bueno, desde luego en la universidad tuve tres personas, además de muchos magníficos profesores y profesoras. Tuve personas muy cercanas que marcaron mi vocación, ¿no? Alberto Flores Galindo, Franklin Pease y, curiosamente, Guillermo Rochabrún, ¿no? Un sociólogo muy importante de la Universidad Católica. No me voy a detener mucho, pero sí, hay que decirlo, ¿no? O sea, todos sabemos, todos ustedes saben, o debieran saber la importancia que tuvo Tito Flores Galindo en los estudios históricos de esa época, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de tenerlo de profesor y tenerlo de amigo, ¿no? Entonces compartimos muchísimas cosas, estudiando y posteriormente, ¿no? Porque él se fue también al Cusco a dirigir la revista Alpanchis, y entonces tuve la oportunidad de estar muy cerca de él, compartimos ilusiones, investigaciones. Y con Franklin Pease, pues desde luego también, ¿no? O sea, Franklin Pease era un maestro, pues a carta cabal, ¿no? Una persona que se entregaba con sus alumnos, que nos respetaba, nos alentaba, y de alguna manera uno podía hasta sentir que le gustábamos, ¿no? No admirar, ¿no? Porque el profesor no admira propiamente, pero sí le gustaba. Uno podía darse cuenta que a él le gustaban estudiantes, chicos, chicas, que eran buenos, ¿no? O sea, uno decía, pues, yo debo ser bueno, ¿no? A este le gusto, ¿no? Entonces, la influencia de estos maestros fue muy grande, fue muy grande. Pero luego ya no eran pues propiamente los maestros los que influían, sino que era la realidad misma la que influía, ¿no?
ya la semilla que habían sembrado los profesores, las profesoras, ya germinaba, pues, ¿no? Entonces ya germinaba yendo al archivo, ir todos los días al archivo, investigar, meterte, descubrir las cosas, plantearte preguntas, discutir con compañeros. Era un poco ya estabas caminando tú solito, ¿no? Ya conforme comencé a publicar las primeras cosas que investigaba, porque en mi experiencia, en mi carrera, yo empecé desde tempranito, o sea, muy joven empecé a investigar y a publicar, ¿no? Y entonces, claro, a partir de esa experiencia de investigación y de publicación, es que me conecto con otra gente que investigaba y publicaba, ¿no? Entonces ahí aparecieron, pues, personajes que influyeron enormemente en mi carrera, como Nicolás Sánchez de Albornoz, como Carlos Émpatas Adurián, ¿no? Ellos generosamente, sin tener un contacto directo, hasta que después comenzamos a tener contacto directo, van a ser personas que influyen en mi manera de hacer historia, ¿no? Pero como digo, todos marcamos nuestro perfil, ¿no? El perfil es de uno, ¿no? Una cosa es que te enseñen y que tú reconozcas la importancia del que te enseña o de la que te enseña, y otra cosa es que tú descubras en ti mismo tu capacidad, tu línea, tu perfil, ¿no? Eso es lo que te enseñan ellos, ¿no? O sea, que el buen profesor, la buena profesora, lo que va a buscar es enseñar a que el alumno, la alumna, descubra su perfil, ¿no? Que descubra su manera de hacer historia, ¿no? Y yo me aboqué a eso, ¿no? Me aboqué a eso de acuerdo a las circunstancias en las que vivía. Entonces, como digo, como les decía Jesús al principio, son las circunstancias en las que uno vive las que te marcan, ¿no? Entonces, claro, el hecho de estar en de haber vivido una época tan interesante como fue esa época de la revolución de Velasco y el gobierno militar que abarca una década, y de estar en un centro de investigaciones nuevo, puntero, novedoso, en el Cusco, haberme trasladado al Cusco, eso va marcando mi quehacer de investigador. Pero estoy hablando de mi quehacer de investigador, de mi prehistoria de investigador, ¿no? Porque como ya voy contando años, pues bueno, ya tengo otros momentos, ¿no? Que son tan complejos como este. Pero como hay que ir a los orígenes para explicar qué cosa es, pues esa es la versión que yo te puedo dar ahora, ¿no? Más preguntas. Ya. Profesor, sabemos más o menos que usted tiene varias líneas de investigación a lo largo de su carrera. ¿Nos podría detallar un poco más sobre sus líneas de investigación, valga la redundancia? Sí, Jesús, a ver, por eso te digo, yo entré a la universidad el año 72, 1972. Entré en la Universidad Católica. Terminé mis estudios en el año 1977. Me fui a vivir al Cusco en el año 1978. Viví en el Cusco hasta el año 1984. Me mantuve mi contacto con el Cusco hasta el año 1989, 90. Comencé a venir a España desde el año 83. Entré a trabajar en el Instituto de Estudios Peruanos en el año 88, 90, sí, 88. Entonces son muchas marcas en la trayectoria, ¿no?
¿Qué cosa es lo que hice al principio? Lo que hice al principio fue trabajar para responder a la demanda por la cual había sido contratado en el Centro Bartolomé de las Casas, ¿no? Que era investigar realidades sociales que tenían que ver con la acción del Centro Bartolomé de las Casas en una región que era la región del Valle del Urubamba en el Cusco. Entonces, las primeras investigaciones que hice eran investigaciones de historia agraria, siempre planteándomelas con bastante ambición, como una perspectiva de largo plazo, o sea, que fueran una historia agraria que explicara un proceso de largo aliento desde la invasión española hasta la República. Entonces, fruto de esa primera experiencia fue el primer libro que publicamos, que fue el libro de Ollantaytambo, historia agraria, estructura agraria y vida rural en una región andina, que ya pues ustedes tal vez ya ni lo lean, pero sería bueno que se leyera. Eran temas que en ese momento eran temas importantísimos, debate de la reforma agraria, del destino del Perú, y tenían que ver con la historia agraria. Entonces hacíamos historia agraria, ¿no? Y hubo en el Perú varios libros que fueron libros interesantes, importantes, aportes que tenían que ver con la historia agraria. A partir de ese primer acercamiento a la historia agraria, y todavía vinculado con el Centro Bartolomé de las Casas, empecé a hacer una investigación más bien del mercado interno colonial. Entonces estuve trabajando durante varios años sobre la circulación de mercancías y la participación indígena en la circulación de mercancías en el mercado colonial. De tal manera que amplié mi horizonte, que no fuera solamente pues, parroquial del Cusco, sino que estudiaba Arequipa, Puno, La Paz, Cochabamba, Potosí, La Plata. Y una cosa interesante que me nació allí era ver pues, que esa era una historia, tanto por la historia colonial como por estar en el Cusco, que las realidades sociales del Perú y de Bolivia eran parte de una misma historia, y que el hecho de que nosotros hayamos fraccionado nuestras historias nacionales partiendo pues la vida de la gente como si un campesino de Pacajes fuera diferente a un campesino de Chucuito. Entonces, ¿no? Un campesino de Chucuito y un campesino de Pacajes son lo mismo. Ya luego, en el siglo XIX, claro, pertenecen a dos realidades nacionales que los van separando, pero ahí tienen una historia común que no desaparece por el hecho de que se haya partido. Entonces, hice una investigación que era una investigación más amplia, que tenía que ver con la circulación, y de ahí salió mi libro Trajinantes, que sí, que a ese sí más bien sí sé que lo leen todavía. Es curioso, ¿no? Porque hay algunas cosas que sí se leen, otras cosas que no, que pasan al olvido. Pero sí, Trajinantes todavía se leen. Y a partir de ahí ya vienen múltiples cosas, ¿no? Porque de ahí voy a estudiar el siglo XVII, investigo el siglo XVII, de ahí vienen mis siguientes libros, y ya luego al final, que es lo último que estoy haciendo, que ya llevo más de una década trabajando, en lo que es la memoria indígena, en lo que es a partir de los curacas, a partir de los caciques, estoy estudiando cómo se va formando una memoria entre los indios del Perú, cómo se van formando los indios de los Andes como una nación indiana, ¿no? Digamos, como un producto colonial surge una realidad cultural, una realidad social, política, nueva, que fue esta indianidad que no existía antes, porque claro, no eran indios antes eran runas, incas, huancas. Entonces son distintos momentos de investigación. Y claro, la otra que también le interesa a Daniel Morán, que estando bastante antes de que se pensara en la conmemoración del bicentenario,
decidí también hacer investigaciones sobre la crisis colonial y la independencia, ¿no? Entonces, claro, esas investigaciones me han demandado muchísimo tiempo, ¿no? Porque la idea mía era llamar la atención sobre esos debates, ¿no? Bastante antes de que ahora se llame mucho la atención, porque ahora se llama mucho la atención, a veces con cierta buena orientación, otras veces de una manera disparatada. Pero lo cierto es que también trabajé sobre esa época, lo cual ha hecho que en mi última etapa, en los últimos 10 años de trabajo, tenga pues una suerte de esquizofrenia, ¿no? Entonces paso del surgimiento de la colonia al final de la colonia, ¿no? Entonces hay momentos en los que estoy en una cosa apasionadamente, en otros momentos estoy en la otra, ¿no? Y claro, es muy difícil pasarte de un lado a otro, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, estoy trabajando siglo XVI, XVII, y entonces regresar al proceso de crisis colonial me resulta difícil, aunque tengo varias cosas esperando que tenga yo energía para poder sacarlas adelante. Entonces, más o menos, esas son algunas de las líneas de trabajo. Bueno, profesor, usted también nos ha hablado un poco de la línea de independencia que he estado realizando, igual con el interés del profesor Morán. Ahora, a puertas del Bicentenario, ¿usted nos podría comentar cuánto ha cambiado nuestro conocimiento sobre la dimensión cultural de las guerras de independencia? Ya. Sí, eso lo pueden ver ustedes si entran en la introducción que hice al libro que editamos con Carlos Contreras sobre la independencia, ¿no? Que publicamos viejos artículos y nuevos, ¿no? Y ahí yo puse algunas de las cosas que te estoy diciendo ahora y otras que puse también en otros artículos que los invito además a visitar mi página en Academia Edu, donde hago el mayor esfuerzo, de acuerdo con mis modestos recursos, para poder poner al alcance de mucha gente las cosas que voy publicando, ¿no? Y claro, lo que yo digo allí es que hay una cosa muy curiosa, ¿no? Porque las investigaciones sobre la crisis colonial, la nueva cultura política, la lucha por la independencia y la consecución de la misma, han gozado, no sufrido, han gozado de una revolución en los últimos 10 años, 15 años. Entonces nuestro conocimiento sobre esa época hoy día es abrumadoramente superior al que se tenía pues en la época de la conmemoración del sesquicentenario, lógicamente, pues son 50 años, ¿no? Pero aparte de 50 años, son 50 años en donde hay una revolución de las ciencias históricas, ¿no? De los grupos académicos, de las universidades en el Perú se han profesionalizado. Entonces, lo que se conoce ahora es la noche al día, ¿no? O sea, cuando se discutía, pues, en 1971, 72, se discutía si la independencia era de afuera o el papel del Perú dentro de la independencia. Eso es una ancianidad, pues ya eso ya pasó, ya lo que ahora sabemos es tanto que hay que replantearse los temas. O sea, ahora los temas se replantean. Y sabemos muchísimo más. Sin embargo, algunas de las ideas que se debatieron en ese contexto del sesquicentenario siguen dominando la retransmisión de lo que es la historia académica a la historia de divulgación. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, todavía tenemos algunas imágenes de nuestra historia que provienen de discusiones y de investigaciones bastante antiguas. Y más bien las nuevas investigaciones que han hecho descubrimientos importantísimos y documentado esa época de una manera enormemente ilustradora,
esto no se transmite hacia capas más amplias de la población. Probablemente, en algunos casos, probablemente porque la historia se ha confinado a ambientes académicos, profesionalizados, que no tienen llegada hacia públicos más amplios, ¿no? Entonces, digamos que estamos esperando que probablemente este momento que viene para la celebración del bicentenario de la independencia, que los debates que se lleven adelante en estos años y los próximos que vienen, hasta el 24, 25, qué sé yo, vayan a dar nuevas ideas generales que se difundan entre la población, ¿no? Entonces, esto es muy importante señalarlo. Aunque claro, como estamos en el momento en el que estamos, en que no sabemos exactamente a dónde va el mundo y cómo llegaremos, pues bueno, todas estas cosas también afectarán, ¿no? Pero en general, digamos, como resumen, digamos, hoy tenemos la posibilidad de tener una visión mucho más rica, mucho más compleja de lo que fue ese proceso que llevó a la independencia, de la que teníamos antes. Sin embargo, esas informaciones, esas investigaciones, no tienen el filo propagandístico, el filo de llegada, de difusión, que tuvieron los debates que se hicieron anteriormente y que calaron en la educación de los chicos, las informaciones periodísticas, etc. Y entonces ahora es necesario salir al campo, ¿no? O sea, que los historiadores lleguen, difundan, debatan, pero no en cenáculos, sino que debatan nuevas ideas que lleven adelante una reformulación de lo que es la visión de nuestra independencia. Ya, profesor. También sabemos, más o menos casi todos los que estamos acá en Perú, que usted tiene una larga residencia en España y también que es un asiduo visitante e investigador en el Archivo de Indias. ¿Nos podría señalar más o menos qué secciones de interés para el Perú no han sido muy consultadas? Bien, gracias. Sí, sí, ya llevo muchos años en España, muchísimos. ¿Ya? Mira, bueno, también ahora estamos en una situación tan dramática que el archivo está prácticamente cerrado. El acceso al archivo de aquí adelante va a ser muy limitado. Esperemos pues que esto se vaya controlando y se pueda volver a trabajar. Para mí es un dolor pues, y una situación dramática porque yo no puedo ir al archivo. Bueno, tengo muchas cosas que hacer, pero el diseño de mi vida era ir al archivo. El archivo de Indias es, como todos los archivos, nada más hace nada, aprovecharemos para celebrar juntos lo que fue hace un par de días, creo, el Día Internacional de los Archivos, ¿no? Los archivos, pues, son la madre de todo, ¿no? La madre de todo, son el puquio de nuestro conocimiento, ¿no? No hay historia sin archivo, no hay historia sin archivo. Es fundamental el archivo. El amor al archivo hay que cultivarlo desde que empezamos, desde que tú empieces, desde ahora, el amor al archivo. Todos los archivos, no solamente el archivo que haces en tu casa con tus papeles, con tus periódicos, el archivo que hacen los trabajadores que están guardando los papeles de las discusiones en su sindicato, todos los archivos son el manantial de nuestro conocimiento. Y dentro de todo lo que son los archivos, pues indudablemente el Archivo General de Indias es, pues, ahí es la madre de todos los archivos, ¿no? O sea, ahí llegó todo. Entonces es un privilegio. Por eso espero que las autoridades españolas sepan invertir y salvaguardar este archivo y seguir manteniéndolo al servicio de los investigadores, porque el archivo de Indias
inigualable, inigualable. Todas las investigaciones, bueno, investigaciones coloniales hasta el final de la época colonial, deben combinar la investigación de archivos locales, archivos nacionales y archivos de India. El archivo de Indias da una perspectiva muy diferente. Entrando a la historia colonial desde el archivo de Indias, la perspectiva es absolutamente diferente a la que tú puedes tener trabajando solo en el archivo del Cusco, o solo en el archivo de Lima, o en el archivo de La Paz, o en el archivo de Sucre. Tu pregunta dice, la pregunta dice, ¿hay alguna sección que no haya sido, o cuáles sirven más, ¿no? Bueno, todas sirven, ¿no? O sea, todas sirven, porque eso depende de la pregunta que tú te formules. Todas, todas. Desde luego, la más importante para nosotros será, pues, obviamente, la sección Audiencia de Lima. La sección Audiencia de Lima ha sido trajinada, pues, por cientos de investigadores e investigadoras. Pero lo que nos enseñaron nuestros maestros, lo que nosotros sabemos como historiadores, es que 1000 años más y miles de años más volveremos sobre los mismos documentos y preguntaremos nuevas cosas. O sea, no es lo que tú encuentras, digamos, la fecha de la fundación de la ciudad de Huamanga. Ya, eso está fantástico. Pero las preguntas que tú hagas a los documentos son las que hacen que los documentos hablen de una manera diferente. Entonces, los documentos del Archivo de India, a pesar de que gente con esfuerzos enormes desde hace muchísimos años han trabajado en el Archivo de India y han descubierto cosas maravillosas en el Archivo de India, han publicado documentos, han publicado investigaciones, sin embargo, esa misma documentación seguirá siendo importante de acuerdo a las nuevas preguntas que tú puedas formular. Pero no solamente eso, sino que además el archivo es tan inmenso, tan impresionante, que no tiene fin. O sea, encontraremos siempre cosas nuevas, no solo por nuestras preguntas, sino porque nos toparemos con informaciones que antes no se habían visto. Aparte de que hay todavía fondos como indiferentes generales en donde tú puedes encontrar muchísimas cosas que probablemente pues nadie las haya visto todavía, aunque eso es bastante más difícil. Pero como digo, el Archivo de Indias es una joya y es muy importante que investigadores, investigadoras peruanos vengan aquí al Archivo de Indias cuando esto se supere y sigan investigando. Es fundamental para tener una visión diferente, complementaria, amplia, que no te dan otros documentos que encontramos en archivos regionales, locales o nacionales. Profesor, también usted nos ha hablado un poco sobre que ha estado trabajando en el IEP. ¿Nos podría contar qué recuerdos tiene de su paso como investigador en ese centro de investigación? En el Instituto de Estudios Peruanos. Bueno, sí, correcto. Pues fue muy importante, claro. Yo recuerdo siempre mucho mi bautizo, que fue en el Centro Bartolomé de las Casas, ¿no? Mi vinculación con el Centro Bartolomé de las Casas. Pero sí, durante varios años estuve vinculado, y sigo vinculado, pues soy miembro de la Asamblea del Instituto de Estudios Peruanos, que ustedes saben es un centro de investigaciones pues muy importante, que tuvo un momento glorioso, ¿no? En su fundación por Matos Mar y con los investigadores que le dieron andadura, ¿no? El instituto no marca mi historia personal como investigador en realidad, ¿no? Porque yo ya era investigador cuando llegué al instituto, ¿no? Ahí tuve que aprender lo que era lidiar con la lucha por conseguir fondos de investigación,
distintas formas de entender lo que era la investigación. El Instituto de Estudios Peruanos ha cambiado muchísimo, ¿no? Se mantiene, todavía tienen unas publicaciones que son parte de esa larga historia de publicaciones de historia, antropología, ciencias sociales. Pero el instituto se ha redefinido, ¿no? Ya se iba redefiniendo cuando yo estaba ahí, ¿no? A ser más bien un ente que daba servicios al Estado, de investigación más puntual, y fue abandonando esa línea de investigación histórico-antropológica que tuvo en su inicio, ¿no? Pero sin embargo, sí, tuve ahí la oportunidad de compartir con colegas de mi generación, un poco mayores, un poco menores, pero de una misma generación, que desarrollamos algunos trabajos que tuvieron cierto interés para el desarrollo de la historiografía peruana, ¿no? Más bien, tu pregunta me llevaría a pensar, a reflexionar sobre mi deseo de que más bien esa institución que fue tan importante para las investigaciones de historia, antropología, volviera a hacerlo, ¿no? O sea, que se hagan desde dentro, ¿no? Porque no, ahora hay alguna gente, ¿no? Pero la línea va hacia otro lado, ¿no? Que ha sido parte del cambio del Perú del siglo XXI. Bueno, profesor, usted también en sus trabajos siempre ha trabajado etnohistoria. Sin embargo, en los trabajos que hay en el Perú, hace un énfasis o un enfoque más que todo en la etnohistoria prehispánica e indígena, y no tanto en la etnohistoria colonial, que es lo que más o menos usted trabaja. ¿Y cómo usted ve los avances en ese ramo, en la historia colonial? Ahora es maravilloso, lo que hay ahora es extraordinario. Pero eso están haciendo, ¿no? Están haciendo de nuevos investigadores y nuevas investigadoras, ¿no? Cuando yo investigaba sobre la etnohistoria colonial, fruto de esas investigaciones fue mi libro Vidas, Símbolos y Batallas, sobre la etnohistoria de las comunidades indígenas de Canas y Canchis. Yo era un solitario, pues, lo que yo hacía no lo hacía nadie en el Perú. Había algunos maestros que habían hecho cosas de las visitas, etcétera, pero las nuevas investigaciones que se hacían en Ecuador, en Ecuador, sobre Bolivia, en Bolivia, en el Perú no las había. Y más bien ahora, en los últimos años, hay una revolución en ese sentido, ¿no? O sea, ahora hay cosas muy buenas, ¿no? Muy buenas sobre lo que es la historia, la etnohistoria, la historia de los indios en la colonia, ¿no? No solamente porque era pues un poco decir la historia de los abusos, la historia de la explotación, la reivindicación indígena, fantástico, eso hay que hacerlo. Pero es que ahora ya sabemos que no solamente pues, es una historia de explotación, sino que es una historia de lucha de los indios, de resistencia, de creación, de participación en el sistema político, de creación de un pensamiento diferente. Entonces ahora tenemos investigaciones fantásticas, nuevas, fantásticas. Buenísimos investigadores jóvenes, chicos, chicas, tíos, tías, ya hechos, que hacen magníficos estudios, magníficos historia. Ya no se estudia lo que era la historia del derecho indiano, ¿no? Esa era la época, el derecho indiano. Hay una institución importante, ¿no? La Asociación de Estudios del Derecho Indiano. Pero ahora no, ahora vemos la justicia como un fenómeno social, la participación de los indios en la justicia, los indios ante los tribunales de justicia, los intérpretes indígenas, esta palabreja de moda, la agencia indígena, los viajes de los indios del Perú aquí a España para reivindicar sus derechos,
los indios urbanos, Lima como centro de creación de un nuevo indio, ¿no? Son muchísimas las investigaciones que ahora se están haciendo. Yo creo que eso es lo que más me alegra a mí, me parece fantástico. Pero nuevamente son investigaciones que van difundiéndose, digamos que están en algunas revistas especializadas, en algunos cenáculos, y requieren de que hayan personas que se animen a hacer visiones más globales, planteamientos más atrevidos, para difundirlos para que lleguen, ¿no? Para que lleguen a auditorios más amplios que solo los estrechos auditorios de los investigadores o las investigadoras. Pero sí puntualizar que estamos en un momento en el cual se están haciendo estudios magníficos sobre lo que es una revisión de lo que fue el proceso colonial, ¿no? Y que va a dar pronto unas visiones distintas a las que antes teníamos de nuestro proceso histórico, ¿no? Siempre la época colonial, bueno, en los estudios escolares y en muchos de los estudios universitarios generales, la historia colonial era como un poco como el oscurantismo, ¿no? La Edad Media peruana, ¿no? Lo oscuro, ¿no? No se sabía nada, unos cuantos virreyes, unas cuantas cosas, pero era un poco como que no había pasado nada, y ¿no? Pues eso fueron 3 siglos y medio de historia que no pasaron en vano. Bueno, profesor, también nos ha hablado de varios de sus libros y justo le voy a preguntar de uno. Sobre todo en su libro La República Instalada, Formación Nacional y Prensa en el Cusco de 1825 a 1839, hay una revalorización de la prensa escrita como fuente histórica, a pesar de las pasiones desbordantes que había en ese tipo de fuente en su época. ¿Cómo separar la paja del grano en este caso? Ya, muy bien, Jesús, muy buena pregunta. Ya, a mí me apasionaba, todavía me apasiona, ¿no? Pero me parece que ahora estoy trabajando en otro momento, pero me parecía, dediqué muchísimo tiempo al estudio de la prensa. Porque no solo a la prensa, ¿no? Sino a la comunicación, ¿no? Porque ese también es otro tema extraordinario, fantástico, ¿no? La manera como circulaban imágenes, ideas, mucho más de lo que antes suponíamos. Los pobladores de lugares aparentemente lejanos estaban conectados con Europa, ¿no? O sea, circulaban las imágenes, las ideas transoceánicamente en todo el espacio andino. Se sabían las cosas, se comunicaban. Entonces, el proceso de comunicación, el proceso de creación de imágenes, mentalidades, fantástico. Y eso, pues, poco a poco va dando lugar, a partir de la Ilustración, a que comiencen los impresos, y los impresos van recibiendo ese proceso de comunicación. Entonces, ese es un mundo fascinante, fascinante. Yo, cuando hice esa investigación, yo amo esos periódicos, los amo. Yo los descubrí cuando era un chiquillo, cuando empecé a investigar, descubrí una cantidad de periódicos que estaban almacenados en los archivos del Cusco. Y yo dije, eso lo voy a estudiar, hasta que logré estudiarlo, ¿no? Hay que estudiar las comunicaciones. Ahora, por ejemplo, es que tengo la idea de invitar a un boliviano, a un joven boliviano, para que estudiemos un periódico que fue un periódico fundacional en Bolivia, que se llamó El Iris de la Paz, que fue el periódico que apoyó el gobierno del Mariscal Santa Cruz. En esa época, pues, fantástica, en la que se comenzó a ver la posibilidad de que después de haberse fundado dos repúblicas, hubiera una gran confederación, ¿no? Y es muy interesante cómo en ese periódico, en El Iris de la Paz,
escribieron personajes de Guatemala, de España. Había españoles liberales que escribían en Bolivia, en La Paz, ¿no? Y que debatían con los chilenos, con los peruanos. Es un momento, es el momento de la fundación de nuestros estados nacionales, de nuestras naciones republicanas. Hay que trabajar eso. Bueno, Morán ha trabajado y está trabajando cosas muy bien sobre eso. Hay que seguir trabajando. Es una mina, pero hay que tener mucha paciencia y efectivamente saber organizar la información, hacer bases de datos, afinar nuestras preguntas, nuestros instrumentos de trabajo para saber preguntar qué cosa es lo que están diciendo, qué preguntas podemos formularles a los periódicos. Pero ese momento es un momento interesantísimo. Ya había en ese momento muchos de los mecanismos que actualmente tiene la prensa, ¿no? Los mecanismos perversos de la prensa, la manipulación, el tratar de llevar agua para el molino, la acusación al contrario, o la victimización, todas esas cosas ya se perfilaban en esa época. Es admirable. Eso es un trabajo que tiene para mucho tiempo y merecería que se convenciera a muchas personas de trabajar, de publicar, de hacer publicaciones facsimilares, de recuperar la prensa regional en un sitio, en otro. Y tendríamos, bueno, hay los estudios de Gargurevich, por ejemplo, interesantísimos, pero hay muchísimo más que trabajar. Y los contactos, ¿no? Tanto del Perú con Bolivia, con Ecuador, con Chile, es mucho trabajo. Eso tienes que hacer tú, Jesús. Ok, profesor. Bueno, también ahora, justo como habló de ese contexto que está ahora del coronavirus y todo ese problema, que no se puede acceder a los archivos con facilidad, no se puede obtener las fuentes con las que se puede trabajar o con las que trabajamos los historiadores, le quería consultar cuánto ha avanzado los archivos españoles en la digitalización y accesibilidad para las fuentes. Hombre, tenemos mucho avanzado, hay mucho, de varios archivos. Bueno, el archivo de India, desde luego, tiene una página dentro del portal de archivos españoles, que se puede hacer mucha investigación ya digitalizada. Es más, hay documentos digitalizados que no están subidos a la web. No entiendo por qué. Eso habría que más adelante conversarlo, porque hay una cantidad, yo diría que 30, 40% de lo que actualmente hay que ya está en pantalla, que está digitalizado y que no se ha subido a Internet. Sin embargo, el avance de la digitalización se ha detenido, ¿no? Se ha detenido ahora mismo con las crisis que hubo en el 2008, etcétera. Ya no han seguido las digitalizaciones, pero hay mucho. Se puede trabajar con los archivos digitales. Y luego en la web nos encontramos también no solamente con los archivos, sino que también muchas de las publicaciones que son parte, pues, fundamental de lo que es la historiografía del 19, que antes era dificilísimo de encontrar, las tenemos en la web, ¿no? Entonces, sí, tenemos una biblioteca digital por internet de la que antes no disponíamos, ¿no? Te pongo un ejemplo, vamos, para hacerlo más concreto, práctico. Por ejemplo, para los que estudian el siglo XVI, la colonia temprana, las publicaciones que hizo un conservador argentino, Levillier, que se llama Gobernantes del Perú, cartas y papeles de los virreyes en el siglo XVI, que era, pues, es una fuente fundamental. Si tú no tienes acceso al archivo de Indias, tienes ahí un panorama general de los virreyes desde el primer virrey hasta final del siglo XVI, gobernantes del Perú.
Eso era difícil de encontrar, son unas publicaciones muy malotas que hicieron en Argentina, y que estaban siempre pues, en algunas de las bibliotecas señeras, y los que éramos estudiantes de historia, que queríamos estudiar la época colonial, nos costaba mucho trabajo encontrarlo. Ahora tenemos todos los tomos, están publicados en Internet. O sea, tú puedes bajarlos toditos, y no solamente tenerlos, sino que además tienes la herramienta de búsqueda. Entonces, si tú quieres buscar esclavos, el tema de la esclavitud, entras a cada tomo, buscas esclavos, y vas a llegar a las páginas. O hoja de coca, hoja de coca. O el sistema de la mita, encuentra. O sea que yo haría un seminario de historia colonial con los alumnos y diría, a ver, todos vamos a bajar creo que son 12 o no sé cuántos tomos de Le Villiers, Cartas y Papeles de los virreyes del Perú. Y a trabajar con ellos. Eso lo tenemos en la web. Y luego, al Archivo de Indias, eso lo pongo en la introducción del libro de la Independencia. Una archivera que ya se jubiló, trabajó durante años con lo que se llama duplicados de los virreyes, que eran una colección de cartas de los virreyes desde mediados del siglo XVIII hasta el virrey La Serna. Están todos en la web, todos. Vamos a otro seminario hacemos. Legajo Lima 784 a Legajo Lima 794. Vamos, todos los alumnos, vamos a leernos todas las cartas, vamos a ver qué se debatía en la época del gobierno del virrey Caballero de Croix. O vamos a ver Abascal, veamos la correspondencia de Abascal. Hay mucha gente que habla de Abascal, no se supiera mucho, hay que leer las cartas de Abascal, vamos a ver todo lo de Abascal, ¿no? Entonces tú, Jesús, te pones todos los legajos de Abascal, qué se discutía, qué ponía, y de ahí sacamos, discutimos, hablamos, vemos, aparte de las cosas puntuales de historia micro, hay muchísimo, hay mucho avanzado. Las herramientas que hay hoy son maravillosas. Te lo digo porque yo empecé a trabajar cuando esto era inimaginable. Y ahora, esto que ahora nos parece fantástico es poco respecto a lo que vaya a pasar. Porque esto va a continuar. No tenemos tiempo. Tenemos que hacer equipos, tiene que haber gente que se coaligue. No hay posibilidad de que alguien abarque todo esto. Actualmente maravilloso para las investigaciones. Lo que necesitamos es gente que se comprometa con esto, que investigue, que entre, que trabaje, ¿no? Que haga suyo el trabajo de la historia y se meta a trabajar con la documentación. Eso es lo que hay que enseñarle a los alumnos, a las alumnas. Entra a trabajar con la documentación. No te aprendas lo que dice un libro de moda. Si te aprendes un libro de moda, bueno, puedes quedar muy bien, vas a quedar pues chévere con un colega o una colega, porque dice, mira cómo sabe de lo último. Eso está bien, pero lo que es fundamental es trabajar con la documentación. Y la tenemos ahora al acceso. Bueno, profesor, para finalizar la entrevista que le estoy haciendo, me gustaría consultarle las recomendaciones que usted podría hacerle a los jóvenes historiadores que quisieran seguir alguna de sus líneas de investigación, como que usted ha trabajado o que está todo abierto acá en la historiografía peruana. Bueno, a ver, como me dice Daniel que esto lo van a colgar para que otra gente lo escuche, porque también en esto tenemos también mucho, como se dice, mucho fetichismo, ¿no? Vamos a ponernos en Zoom y tenemos 8 personas, 6 personas en el Zoom, claro, y bueno, está bien, son 6 personas, ¿sí?
Yo estoy viendo a mi amiga Milagros ahí que está escuchando desde aquí en Europa, que no la veo hace cuánto tiempo, me parece fantástico. Después no veo a nadie más, ¿no? Y ahí yo creo que hay 10. Si se pone en la web, pues estará fantástico, ¿no? Pero sí, efectivamente, a mí cuando Daniel me piden algo, yo respondo positivamente, aunque es trabajo también, porque creo que lo que es fundamental es decirle a la gente joven, anímense a trabajar, a investigar, ¿no? Yo a tu pregunta, lo que yo diría, lo que, digamos, mi sentir, no es decir, mira, yo he hecho tal cosa, haz lo que yo he hecho, ¿no? Sino más bien es decir, mira, yo aprendí a hacer esto, ¿vale? Tú dime, tú aprende a hacer lo tuyo, que se puede parecer a lo mío, claro, o parecer a otros investigadores, pero nunca copiarlo de otros investigadores, sino haz tu perfil, tu pregunta, tu diseño, tu inquietud. Eso es lo que va a hacer que tú tengas el mayor apoyo para poder continuar en un campo que es de suyo muy difícil, que es convertirte en historiador o historiadora. Es un trayecto, una trayectoria muy complicada. Hay algunos que tienen suerte que van por ahí y se colocan, como se dice, ¿no? A veces que se coloquen no es bueno para ellos, porque ya colocados se apelmazan, se pierden, se convierten en burócratas, ¿no? Entonces, el apoyo frente a las enormes dificultades para poder ser investigador, investigadora, para hacer investigación, el apoyo fundamental, el pilar eres tú mismo, tu vocación, tu convicción. Entonces, tu convicción no puede ser una convicción que te la dicte nadie, es algo que tiene que nacerte a ti, ¿no? Entonces, tú me dices, ¿qué le diría a los jóvenes, a las jóvenes que pudieran hacer investigación histórica? Y no solo investigación histórica, o sea, profesores de colegio, de lo que sea, periodistas que tengan una idea de la historia, ¿eh? Entender la historia como algo que se debe comunicar, ¿no? Hay cosas fundamentales que hay que decir. Entonces, a esa gente, decirles, mira, diseña lo tuyo, ¿eh? Aprende lo tuyo, para lo cual, obviamente, te interesa ver la gente que con más experiencia ha hecho el mismo camino que tú quieres hacer, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué tipo de investigación ha hecho? No para repetirla, sino para digamos, hacer nacer en ti una manera de investigación, un tipo de trabajo que te salga de ti mismo. De tal manera que en los momentos en los cuales las circunstancias difíciles hagan que pienses que ya no te queda más remedio que tirar la toalla y abandonar, tú dices, no, porque tengo esto, porque tengo esto. Y eso es lo que te va a sostener permanentemente. Y luego, la gratificación que puedes más adelante tener cuando ves que lo que tú has hecho ha llegado a otras personas, ha sido útil para otras personas, aunque sea una, ¿vale? Que sea una. Eso es lo mejor que hay en el mundo. Bueno, le agradezco, profesor, por la entrevista. Le doy paso al profesor Morán para que puedan hacer la entrevista a los que están en el público. Gracias, Jesús. Buenas preguntas. Jesús. Gracias, Luis Miguel. Bien, ahora vamos a los que deseen en estos momentos hacer sus preguntas. Pueden levantar la mano. Vamos a Milagros un ratito. Ahorita vamos, un ratito, Milagros, voy a activarte. Dame un segundo, un favor. Un segundo. Ahora sí puedes activar puedes poner tu micrófono. Ahora sí, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Luis Miguel? Qué gusto tan grande de verte, qué alegría, qué felicidad. Como él ya mencionó, yo también vivo en Europa y yo hago historia a partir de Austria y pretendo hacer historia no solamente peruana, sino latinoamericana. Y desde que he venido y he estado trabajando, como que mi visión del Perú también ha cambiado. Y mi pregunta para ti, Luis Miguel, es ¿en qué medida ha cambiado tu visión del Perú desde que tú vives en España,
desde que ves el Perú desde España? Gracias, Milagros. Sí, bueno, para mí también es una alegría verte, ¿no? Para eso sirven estas cosas, ¿no? Fantástico. Sí, lo que tú dices, pues efectivamente es cierto, ¿no? El hecho de que estemos voluntariamente exiliados hace que cambie, pues, la visión que tienes de tu país, ¿no? A mí lo que yo lamento, a veces me hace, lo desearía, es tener el contacto cotidiano, el poder ver el día a día, ¿no? Entonces la lejanía se va haciendo muy grande, ¿no? Muy grande al punto que ya tú te das cuenta, pues, que claro, ya no estás ahí, ¿no? Ya no es imposible, por más atención que prestes, poder palpitar las cosas como se viven en el Perú, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿no? O sea, yo soy incapaz de explicarme lo que está pasando, ¿no? O sea, lo que pasa con la pandemia en el Perú, lo que viene. Poco a poco, además, estamos en otro lugar, y el otro lugar nos va ganando también, ¿no? Porque entonces yo aquí aunque no me he hecho español, porque he dicho que no me haré español hasta que no haya república, porque no voy a jurar por un rey, claro, yo me comprometo con el país en el que vivo, mi familia, mis hijos, entonces, bueno, palpito la realidad española. Y entonces, ¿qué pasa? Que para los historiadores el vivir el momento es fundamental para nuestras preguntas, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que falta, eso es lo que añoro, lo que extraño, eso es lo que extraño. Pero a la vez, la posibilidad, lo que tú me dices, que tú dices que quieres ver una historia del Perú, pero también de América Latina, la posibilidad de desparroquializarte, ¿no? De abrirte, de tener otros referentes más amplios, ¿no? Es muy, muy interesante para poder ver el Perú sin que el Perú te ahogue, ¿no? Porque nuestro país nos ahoga, nuestra realidad es muy, muy jodida, es muy difícil. Entonces, pues, la distancia, la posibilidad de verlo desde fuera, el verlo comparativo, es una gran posibilidad para nosotros para poder pensar nuestro país desde lejos, ¿no? Y bueno, y en mi caso particular, yo llegué aquí pues mucho por el archivo de India, ¿no? Entonces yo siempre digo que aunque esté lejísimos del Perú, yo, bueno, ahora no, porque el coronavirus nos ha fastidiado, yo diariamente estoy trajinando por los caminos de los Andes, ¿no? O sea, estoy viendo los procesos, los personajes, de una manera muy puntual, muy micro, ¿no? Muy micro, por la maravilla del archivo de India, ¿no? Entonces, claro, por eso que llegué aquí también, ¿no? Pero eso es una cosa particular, porque si viviera como tú en Austria, o si viviéramos en Australia, claro, las circunstancias serían pues muy diferentes, ¿no? Pero efectivamente hay esto, ¿no? Creo que es muy importante la posibilidad de ver de manera comparativa, amplia, distanciarte un poco, porque a veces la distancia te permite entender mejor lo que se oscurece cuando uno está muy metido en algo. Gracias, Luis Miguel. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a permitir que María Rosario... María, ¿puedes activar tu micrófono? Activa tu micrófono y ahora sí, te escuchamos. Perfecto. Profesor Clave, muchísimas gracias. ¿Está bien, Morán? ¿Te escucha? Sí, un poquito más fuerte. Acércate más al micrófono. Más al micrófono. Profesor,
yo soy docente de teatro, soy actriz, pero en la docencia con estudiantes, ya tanto de las universidades como también de los colegios de educación básica, nosotros como docentes de teatro requerimos de varios temas. Temas que hablen de la historia, pero que a la vez también sean temas que contacten con el estudiante, ¿no? Que hagan contacto, que planteen también sus problemas actuales, sus inquietudes. ¿Qué me recomienda o qué nos recomienda con respecto a estos temas para la enseñanza del teatro, educación secundaria, profesor? Y digamos que incluso para los primeros ciclos en la vida universitaria. Bueno, muchas gracias, María, por tu pregunta, ¿no? Es difícil responder en términos generales. Habría que conversar de una manera más específica sobre qué alumnos estaríamos hablando. O sea, si tú me dices, si conversamos sobre específicamente alumnos de X zona, X colegio, entonces, claro, ahí sería la cosa más fácil. Es indudable que la cercanía, o sea, que el mensaje esté anclado con la vida cotidiana es fundamental, ¿no? O sea, no se puede reemplazar. Si uno habla como si estuviera hablando de Marte, entonces los alumnos nunca van a hacer suyo lo que nosotros queremos decirle de la historia. O sea, hay que decir de la historia a partir de algo que los ancle a ellos en sus propias vidas, ¿no? Entonces, ese es un punto de partida. Y si me dices que ves cosas de teatro, hombre, que actúen, dramaticen esos temas que uno les ha puesto de la historia a partir de su propia experiencia, es una herramienta muy valiosa, ¿no? Que no todos tenemos, ¿no? Gracias, Luis Miguel. Vamos con la siguiente pregunta. Arturo Sarrón, un ratito. Arturo, puedes activar tu micrófono. Buenas tardes, profesor. Recibo un cordial saludo. Yo soy ex alumno de la Universidad de Villarreal. Mi pregunta es la siguiente, así muy puntual. ¿Cómo cree que se encuentra el nivel de los estudios históricos, historiográficos, en relación a los estudios europeos, ¿no? Relacionado a eso, no sé si usted está viendo por allá en Europa algunas tendencias o unos nuevos campos de estudios históricos. Muchas gracias, profesor. Saludos. Gracias, Arturo. A ver, no te veo, veo a Arturo Cerrón en la pantalla. Gracias por tu pregunta. Bueno, a ver, yo siempre he sido un defensor de la calidad de la investigación en el Perú. En los años 70, cuando empezaba yo a investigar, 70, 80, la calidad de la investigación en ciencias sociales, en historia en el Perú, siempre fue muy reconocida, ¿no? Nuestros vecinos buscaban nuestros libros, los ecuatorianos, los bolivianos, los chilenos, los chilenos con todo lo que se puede decir con eso. Buscaban con admiración la producción peruana. Producción peruana que era una producción además muy combativa en ese momento. De esa época se ha pasado a una historia más profesionalizada. A mí me parece muy bien eso, o sea, me parece muy bien que haya una historia profesional, que haya facultades que den títulos profesionales de historia. Me parece
absolutamente necesario y hay que apoyarlo enormemente, ¿no? Pero, sin embargo, me da la impresión que esa historia profesional que ahora tenemos en nuestro país ha ido quitando filo al pensamiento historiográfico, ¿no? Entonces los jóvenes hacen como pequeños juguetes, ¿no? O sea, yo tengo aquí mi juguete que está bien bonito, mis maestros dicen que está bien, me aprueban y me hacen ingresar en el gremio, ¿no? Entonces haces una tesina, una tesis, y buena, seguro buena, pero como digo, como un juguete, como un artefacto, ¿no? Hay que leer estos libros, hay que ver esto, hay que definirlo. Y entonces, nuevamente, lo que creo que he tratado de decir esto desde que empecé esta charla. El hecho de que el joven investigador, investigadora, haga un buen trabajo de acuerdo con el patrón del maestro o maestra que lo ha guiado, está bien. Pero hay que hacer que tenga filo, que pueda comunicar, que pueda llegar, que construyamos un profesional que no sea de juguete, sino que sea un profesional con sangre, con nervio, que sepa comunicar, que sepa decir las cosas, que sepa buscar difundir su trabajo, que sepa discutir, ¿no? Esto es lo que hay que hacer ahora, ¿no? O sea, hay que combinar un poco las visiones altas, generales, combativas de los años 70 con lo que es ahora la profesionalización de la historia. Una y otra cosa deben alimentarse. Entonces, para tu inquietud, lo que yo te diría es que en el Perú se hacen trabajos muy buenos, muy buenos. Tenemos una escuela de historia, una difusión de historia, personas muy capaces, que están muy vinculadas, que conocen cosas. Hay mucha gente que se fue fuera y que ha regresado. Se hace un buen trabajo de historia en el Perú. Se hace un buen trabajo de historia en el Perú. Creo que sí, creo que sí. Y ahora, ¿qué te digo? Ahora en el mundo hay una posibilidad que no teníamos antes, ¿no? Antes, cuando yo empezaba a investigar, cuando salía un libro importante, cuando se hacía una traducción, había una revista, había que ir como moscas a un panal de miel, ¿no? O sea, a ver si conseguíamos, ¿no? Porque era muy difícil de conseguir, ¿no? Ahora eso no es así. O sea, ahora tenemos las revistas académicas, los libros, las traducciones, muy accesiblemente, incluso para personas que no tienen muchos recursos, hay una mayor accesibilidad de las nuevas investigaciones. Hay plataformas que nos permiten comunicarnos, los propios investigadores ponemos nuestras investigaciones en la web, publicamos algo y lo digitalizamos, buscamos un PDF y lo ponemos en la web, u otro lo pone. Antes esto no existía, no existía. Entonces tú me preguntas, ¿qué cosas nuevas hay en Europa? Hay muchas, claro, hay muchas cosas muy interesantes. Hay escuelas en un sitio y en otro, los ingleses que siempre tienen una historiografía interesante, los franceses, vamos, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Y ahora lo tenemos en la web. Entonces, como digo, más bien ahora el asunto es, no tenemos tiempo material para poder abarcar todo lo que tenemos a nuestro alcance. Ahora tenemos muchísimas cosas que nos permiten interconectarnos unos con otros, ¿no? Unos con otros. Y esto es algo que no tiene mucho tiempo. O sea, como historiadores debemos darnos cuenta que es algo que nosotros hemos vivido en nuestras biografías recientemente. O sea, ¿qué te digo? 15 años, vamos, no más, 20 ya, pero no mucho más. Entonces, en el Perú, tú puedes conectarte. Tú puedes conectarte con mucha gente, con muchos lugares, estar al tanto de muchas cosas, pero nuevamente, eso es muy importante, pero es tan importante como el hecho de que
de que tú seas capaz de descubrir cuáles son los temas que requieren ser investigados en el Perú hoy. No porque te lo diga alguien, ¿no? Porque además ahora en el mundo académico vivimos lo mismo que pasa con el consumismo mundial del neoliberalismo que ha impuesto todo esto hasta llegar al coronavirus, ¿no? O sea, tú tienes que leer el libro que te dicen, porque si no, no te aprueban tu artículo, ¿no? Entonces, claro, hay una especie de ¿cómo se dice? Se dirige un pensamiento, ¿no? Entonces, tú puedes entrar o no, porque te echan, porque dicen, no, esto es un verso libre que no responde a los requerimientos de la academia, ¿no? Entonces, la academia la academia no es Dios, ¿no? Nosotros no tenemos ningún Dios que no sea la realidad y la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar qué temas son importantes para conocer nuestro país. Y para eso, leer, por supuesto, comparar, pero vivir intensamente tu realidad, Arturo, de hoy en el Perú. ¿Qué preguntas hacer? ¿Cómo hacer? Investigar y difundirlo, buscar canales de difusión, ¿no? Para terminar, con lo que tú me has preguntado, como digo, en el Perú se hacen cosas fantásticas. El Perú tiene cosas muy buenas, muy buenas. Siempre las tuvo y no veo razón por la cual se vaya a tronchar el camino. El camino estaba ya, había la senda y entonces estamos siguiendo y hay cosas muy buenas y espero que tú también las hagas. Bien, Luis Miguel, vamos a tomar un par de preguntas del Facebook, nos están viendo en vivo en Facebook, no solamente aquí en el Zoom. Tenemos dos preguntas del Facebook, ¿ya? A ver, dos preguntas que están vinculadas con las fuentes y eso. Primero, Oscar Casafranca nos dice, ¿no? ¿Qué debemos hacer para que los archivos en Cusco y el resto de nuestro país no se conviertan en PDF, o sea, lo puedan poner al servicio de todos los investigadores y obviamente tomando los reparos, ¿no? Los cuidados necesarios? Y la segunda pregunta es de pregunta y comentario de Jorge Paredes, nos dice, es un poco largo, pero lo voy a leer porque es necesario. Si por me dice, ¿no? Maestro, admiro no solo sus investigaciones y publicaciones, sino también cosa que considero importante, todo lo que tú publicas, Luis Miguel. Nos dice Jorge Paredes, usted posee la generosidad de hacer públicos sus publicaciones, artículos, revistas y libros que publicas en academia, ¿no? Precisamente lo que has indicado hace un momento, incluyendo sus libros recientes, como Las lenguas indígenas en los tribunales de América Latina, publicado el año pasado, precisamente, del cual fuiste coordinador, nos dice aquí, y publicaste un trabajo sobre, ¿no? Simiachi, ¿no? El traductor o lengua en el distrito de la Audiencia de Lima. La pregunta viene a continuación. ¿Esa generosidad de compartir debería ser más generalizada y por qué? Ya. Bueno, gracias por las preguntas y por leer pues, mis cosas, ¿no? Aquí tengo el libro, el último, de las lenguas indígenas en los tribunales, ¿no? Bueno, yo creo que mucha gente está difundiendo sus trabajos, ¿no? Mucha gente, yo lo veo cada vez más, ¿no? No creo que la gente quiera ocultar sus cosas, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Más bien, bueno, por un lado ahí también pues ¿cómo se dice? El orgullo personal, ¿no? Las cosas que dicen, no, lo mío, voy a sacarlo, que se sepa lo mío, ¿no? Sino que también pues la gente lo que quiere es pues, que sus trabajos se difundan, porque eso les permite tener un mayor auditorio, etcétera, ¿no? Pero sí se deben difundir todas las cosas. Yo como decía antes a la anterior pregunta, creo que cada vez más se hace, ¿no? O sea, cada vez más las revistas están más abiertas, muchas revistas ya se publican ya no en papel, sino digitales, son portales abiertos, hay muchos recursos para poder difundir, ¿no?
Ahora, lo que sí me parece interesante todo, pero me gustaría enfatizar, es claro, es el tema del cuidado de nuestra documentación histórica, ¿no? Tendría el mismo nivel que haya buenos hospitales para que no se muera la gente en el Perú, ¿no? Es decir, es lo mismo. Si lográsemos un país en donde hubiera inversión pública para que haya un sistema de salud que pueda enfrentar cosas como la que estamos viviendo ahora, que la gente no se muera sin una atención digna, es lo mismo que haya recursos para que los archivos nacionales, regionales, tengan profesionales que los cuiden, locales en donde no se estropeen, y recursos para poder digitalizar los que están en mayor peligro para que se protejan. El mismo nivel. O sea, que viva la gente y que tengamos nuestra memoria cuidada. ¿Qué cosa es eso? Pues Estado, ¿no? Que haya tributación. Eso es fundamental. Entonces, pues, las próximas elecciones voten, pues, por los que apoyen eso, ¿no? Y no por los que lo destruyen. Bien, gracias Luis Miguel. No sé si alguna persona más, como para la última pregunta, para ir cerrando, Marina, un ratito Marina, ahorita te doy, Marina Zuluaga, ahorita te doy dame un segundito Marina. A ver, sí, está Marina acá, lo que pasa, un ratito Marina. Yo estoy medio ciego, a pesar que estoy con lentes. Ahorita te doy el pase. Ahora sí, Marina, puedes activar Te escuchamos. Bueno, Luis Miguel, qué gusto verte por este canal. Y bueno, como siempre, muy elocuente e interesante lo que has planteado. Y bueno, yo tendría una pregunta, sí. Yo también me abruma, tal vez, la cantidad de cosas que están saliendo, ¿no? Hay una revolución historiográfica, como has dicho, para el tema de la independencia, lo cual es más o menos lógico, también no solamente por los cambios, ¿no? De paradigmas que ha habido, sino también por que se está dando se está produciendo, pues, vamos a celebrar el bicentenario, ¿no? Pero también para los estudios de la sociedad indígena, colonial, también ha habido una revolución, ¿no? También en los temas, en los problemas, en los análisis que se están dando. Y sí veo ese problema de procesar de una manera digamos, clara todo este conjunto heterogéneo, riquísimo de investigaciones que se están llevando a cabo desde todos los ámbitos para un público más amplio, ¿no? Y sí, ese trabajo de síntesis se tiene que ir realizando, ¿no? Pero bueno, mi pregunta, ¿no? Sería, de todos estos estudios, de todos estos análisis que se están dando, tú que estás siguiéndolos y además trabajando en muchos de ellos, ¿cuál sería, ¿no? Si tuvieras que elegir, ¿no? entre todos ellos, unos cambios, ¿no? O algo importante o lo más importante para resaltar de todas las líneas que están surgiendo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la sociedad indígena, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado de la visión, digamos, generalizada que se tenía, o de la que se estudia en los libros de texto? ¿Qué resaltarías, ¿no? En ese tema y en el de la independencia, ¿no? En el tema de la sociedad indígena y en el tema de la independencia, ¿no? En esos dos temas, si tuvieras que elegir elementos centrales para transmitir a las nuevas generaciones de estudiantes de historia, ya sé que es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero dos elementos que tú pudieras
ahora mismo decir, estos me parecen trascendentales, ¿no? Gracias, Marina. Bueno, gracias por estar ahí, por preguntar, ¿no? Sí, pues hay efectivamente, como has dicho, creo que lo había señalado en mi charleta, sí, pues hay una revolución, efectivamente. No sé, porque si alguien se diera el trabajo de cuantificar lo que tenemos respecto a lo que teníamos hace 50 años, vamos, o sea, medio siglo, ¿no? Esto es impresionante, ¿no? O sea, es impresionante la cantidad de trabajos, de publicaciones, de todo tipo que se están haciendo. Los centros de investigación que existen en el mundo entero referidos al mundo andino, al Perú y al mundo andino en general. No diría que es inabarcable, porque no es así. O sea, es abarcable. Sabemos dónde están, y los que más sabemos, los que más estamos al loro de las cosas, sabemos por dónde se están moviendo las cosas. Pero lo que hay es verdaderamente impresionante. Impresionante. Como digo, es muy difícil darse el tiempo material para poder leer todo lo que tendríamos que leer para hacer algo, ¿no? Sobre todo, además, si mi mensaje es, vamos a las fuentes, ¿no? Porque si vamos a las fuentes y tenemos que dedicar muchísimo tiempo a investigar en las fuentes, entonces, claro, ¿qué tiempo tenemos entonces para leer lo que han hecho muchos otros sobre esas mismas fuentes o sobre otras? Entonces uno tiene que diseñar pues sus estrategias, cada cual diseñará su estrategia, ¿no? Diseñará la estrategia que crea conveniente, ¿no? Luego, también es cierto, yo creo que es cierto, que también hay que tener mucho cuidado con el tema de el grano y la paja, ¿no? Hay mucho, claro, hay mucho, y mucho muy bendecido, ¿no? Por los papas. Entonces hay papas que bendicen y dicen, aquí está, ¿no? Este es el nuevo genio o genia de esto, ¿no? Tú dices, bueno, debe ser, ¿no? Pero no todo lo que diga el papa será la verdad. Entonces, nos meten gato por liebre, hay muchísimo, y también eso hace daño, ¿no? Porque meten gato por liebre y hay muchos que tienen poder que están pues comercializando cantidad de gatos en medio del mundo de las liebres, ¿no? Pero bueno, tú me preguntas preciso, sobre la independencia hay mucho, pero yo diría sobre dos campos. Uno, lo que en general podríamos decir participación popular en la independencia. Creo que eso es una cosa fundamental que hay. Y que hay que seguir trabajando y que hay que ver. Porque claro, no se trata de que participación popular en la independencia, sí, que también, digamos, los subalternos, para usar un término, o los pobres, o los indios, o los negros, también luchaban por nuestra independencia. Estos discursos nacionalistas trasnochados, no. Pero que esa gente estaba viviendo un proceso de cambio y que actuaban y no estaban esperando a ver qué pasaba, eso es lo que estamos ahora estudiando. Me parece que eso es muy importante. Esa es una. Y la otra, desde luego, la cultura política, ¿no? Todo lo que debe con la cultura política. Y que tiene que ver también con estos sectores subalternos que tienen cultura política. O sea, que no es que solamente el que escribió, ¿no? Entonces, como los antiguos investigadores, sino que es la cultura política lo que se discutía, las asambleas, los municipios, en un sitio y en otro, los corrillos, las cosas que se publicaban, las canciones, todo lo que es la cultura política, que es la gran novedad también ahí. Ya lo vemos desde la época de las revoluciones de 1780 en adelante, una nueva cultura política. Eso es fantástico, todo lo que hay ahora sobre Tupac Katari, sobre los distintos movimientos. No digo el nombre de uno u otro investigador porque no voy a hacer yo, porque además yo no soy papa de nada, o sea que tampoco lo voy a bendecir, pero digamos, para no mencionar uno, sino que todos, ¿no? Hay muchas cosas, y son esas dos cosas me parecen fundamentales en lo que es el proceso de independencia, con lo cual la independencia ya no se resume
a que se hubo batalla de Ayacucho o lo que pasaron en los campos de batalla, que también, sino que es una cosa más general. Y luego en lo que es en la época colonial, en lo que es la sociedad indígena, ya también ahí hay cosas fantásticas. Por ejemplo, me parece estupendísimo todo lo que es el indio urbano, ¿no? O sea, el reponer a Lima en una simbología que se le había quitado, con el hecho de que Lima, como se ha fagocitado todo el Perú y tenemos el centralismo limeño, entonces Lima aparece pues un poco como que lo limeño no es progresivo, ¿no? Lo progresivo sería lo provinciano, entre comillas, ¿no? Pero no, Lima tenía una centralidad importantísima para todo lo que era la cultura política de estos nuevos indios. Y la gente que vivía en Lima, indios, eso me parece fantástico, nuevo, fantástico, único. Y luego todo lo que son las interacciones en lo que es el aspecto legal, la lucha jurídica, todas estas cosas son muy nuevas. No quiere decir que esas sean mejores que otros temas, ¿no? Yo creo que los otros temas que había antes eran fantásticos, pero estos son nuevos temas que se están desarrollando, ¿no? Y como hablo contigo, entonces a ti sí te puedo mencionar. Entonces, por ejemplo, nosotros te hemos ganado a ti, por ejemplo, para el mundo andino. Entonces, por ejemplo, el hecho de la conquista negociada. O sea, que no es, pues, ya no es, pues, digamos, la imposición, ¿no? A cachiporra limpia, ¿no? Sino que es un proceso negociado, ¿no? El dar protagonismo a todos a los distintos sectores sociales, cómo surge un mundo andino que es algo nuevo, ¿no? O sea, no era el mundo español ni era ya pues el mundo indígena. Es una realidad diferente de la cual venimos nosotros, ¿no? Entonces, si los investigadores que hacemos cosas de investigación colonial lográsemos comunicar cómo ya en esos siglos se estaba procesando lo que actualmente vivimos, haríamos pues un trabajo fantástico, difícil, pero que es necesario. Bien, gracias Luis Miguel Glave por siempre estar colaborando con nosotros, con todos, por recibirnos a muchos de nosotros, y ¿no? Historiadores jóvenes, historiadoras jóvenes que llegan hasta Sevilla, y también por darnos estas palabras de aliento en estos momentos de pandemia. También gracias a Jesús por las preguntas y por la entrevista, Jesús. Y bueno, nos encontraremos próximamente, seguramente, Luis Miguel. ¿Ya? Bueno, gracias por escucharme. Ponlo en internet a ver si otra gente lo ve, pues no, porque si vamos a hacer 12... Sí, no, ya estamos, ya por lo menos son... Le invito a Martina un café, le invito un café desde aquí, ¿eh? A Milagros le invito su café también, ¿no? Y a Jesús lo invito aquí a que venga a Sevilla cuando pase todo esto, para que investigue aquí en Sevilla. Ok, gracias Luis Miguel. Entonces, hasta luego, hasta la próxima. Suerte, gracias.